Bienvenidos a todos a esta nueva sesión en la Fundación Marc, esta sesión de la cuestión palpitante, hoy dedicada a los corresponsales extranjeros, que, como decía el enunciado de esta sesión, son los ojos que nos ayudan a ver el mundo. Es una sesión que yo creo que no puede estar más de actualidad. Tenemos ahora mismo varios puntos calientes en distintos puntos del planeta. El más abierto quizá sea la crisis de Ucrania, con muchos actores implicados, con consecuencias de momento todavía impredecibles. Tenemos a Afganistán con el nuevo gobierno talibán, la guerra en Siria, que desde luego no parece tener fin. Tenemos un Estados Unidos completamente polarizado y una Unión Europea que parece que no acaba todavía de encontrar su camino. Y estos son solo algunos de los ejemplos de las realidades que nos ayudan a entender los periodistas que están allí, que están sobre el terreno. Hoy tenemos a dos de ellos con nosotros. Antes, Íñigo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me encanta ver esta sala llena, sí, qué ilusión, casi llena, como en tiempos de prepandemia, cuando el mundo era distinto a este, así que me alegro mucho. Yo también vendría a escuchar a Ana y a Miquel, porque son dos expertos de primer nivel. Tenemos mucha suerte de compartir sesión hoy con ellos. Los voy a presentar antes de hacerles la primera pregunta, y para presentarles voy a coger dos frases que creo que son suyas y que describen un poco cómo son o lo que hacen. De Ana Bosch: salí afrancesada de fábrica, me italianicé y acabé inmersa en la cultura anglosajona. Ana Bosch, que es periodista, es especializada en información internacional, se formó en la radio, puso en marcha la cadena Euronews, que es una referencia absoluta en la información europea, y en Televisión Española, compañera nuestra de Íñigo y mía, ha sido corresponsal en Moscú, corresponsal en Washington, corresponsal en Londres. Son tres mecas para el periodismo internacional y ha cubierto infinidad de eventos: la Segunda Guerra de Chechenia, el proceso de paz en Irlanda del Norte, la ascensión de Barack Obama a la Casa Blanca. Actualmente forma parte del equipo de En Portada y además es coautora del libro Europa soy yo, junto a Pablo Suances, y premio además Madariaga de Televisión. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Y Miquel Ayestarán dice: soy periodista freelance, viajero empedernido, recorro las zonas calientes del globo con una mochila de 10 kilos y un portátil. Miquel ha cubierto la actualidad en Siria, Afganistán, Irak, Túnez, Libia, Egipto, Israel. Colabora con los grupos de comunicación ETV y Vocento y es fundador de la revista 5W. Tras una década en el Diario Vasco, en 2005, aparcó su trabajo en una redacción y quiso ser freelance y cubrir temas internacionales. Y desde 2015 vive en Jerusalén, tiene numerosos premios, entre ellos el Premio Internacional Manu Leguineche, y ha escrito 6 libros, el último, Jerusalén Santa y Cautiva, en el que se adentra en la ciudad santa. Hola, Miquel, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Vaya, mucho nivel y mucho público, claro. Muy contento. Antes de empezar, solo apuntar un dato. El último informe de la UNESCO sobre libertad de expresión apuntaba 3 retos para la libertad de prensa: la seguridad de los periodistas, los desafíos del espacio digital y la viabilidad económica de los medios. No sé si estáis de acuerdo. ¿Qué amenazas veis ahora mismo para la libertad de prensa en el mundo? Ana. Hay 2, fundamentalmente. Una, en algunos países, afortunadamente ya no en España, que te maten. Últimamente parece que vamos casi a un muerto cada 15 días no un muerto, un asesinado, un periodista asesinado en México. Entonces hay países, no forzosamente países en guerra, sino países o de regímenes autoritarios o con carteles de la droga o con lobbies muy potentes que funcionan como mafias, como es el caso tradicional de la isla de Sicilia en Italia. Entonces, una, que te maten. Y luego, en los países donde tenemos la fortuna de que no arriesgamos la vida haciendo nuestro trabajo, en estos momentos la principal amenaza a la libertad de información es la precariedad laboral, porque cuando uno está cobrando a tanto la pieza
no sabe, y eso en algunas empresas que van de muy serias en España ocurre, el viernes no saben si van a trabajar el lunes y no llegan a final de mes o tienen que hacer muchísimos equilibrios. Se lo piensan varias veces antes de plantarse ante un editor, porque evidentemente la alternativa es irse al paro. Eso a nivel de los periodistas individualmente, y a nivel de empresas lo mismo. En este momento, en este país, todas las empresas públicas o privadas tienen problemas económicos y, por lo tanto, dependen o de las subvenciones o de los préstamos de los bancos o del grupo empresarial que los tenga. Es decir, la economía es el equivalente a los fusiles en los países democráticos como el nuestro. Miquel. Sí, sin duda. El tema de la seguridad, ¿no?, a la hora de trabajar en determinados conflictos, yo creo que es la más importante, ¿no? Al final lo más importante es volver vivo, ¿no? Mucho más importante que lo que tienes que contar. Es pues saber medir dónde te estás metiendo y tener la capacidad de contar, pero sobre todo tener la capacidad de volver, ¿no? Y para mí también uno de los grandes peligros que tenemos es que no, como periodistas no sepamos interpretar o no sepamos adaptarnos a los nuevos tiempos de la comunicación, ¿no? Desde luego que se está precarizando nuestra profesión, pero ¿cuál no? Estamos todo el día mirándonos al ombligo y hablando que si nuestra profesión, sí, es verdad, pero es que se está precarizando todo. Es que ahora un domingo puedes tener un mensajero que te viene a tu casa para traerte... es que es todo, es general, se ha precarizado todo, ¿eh? Estamos en la época del fast food general y el periodismo no es excepción, ¿no? Pero para mí el gran problema es que no sepamos adaptarnos a lo que demanda este nuevo tiempo, a esta nueva inmediatez, ¿no?, a la que estamos sometidos. Y al no saber adaptarnos, pues no estemos dejemos de... no estemos a la altura, ¿no?, de poder seguir informando. No sé si me explico, ¿no? Para mí es lo que más me tortura, ¿no? Es decir, sí, las cosas están cambiando, todo está evolucionando y no estar a la altura, ¿no?, de esa evolución para poder seguir informando a la gente, ¿no? Porque yo creo que el gap cada vez es más fuerte, hay un gap tremendo, cada vez más. Y además eso, y en televisión, tú, Alejandra, también trabajas en televisión, quienes trabajamos con la imagen, hay un gran reto para la libertad de expresión y es de entrada saber qué es cierto y qué no lo es. Si siempre lo había sido, ahora, con la facilidad con que la técnica permite manipular imágenes, manipular sonidos, es muy fácil que te digan, que ahora salte un urgente y te digan estas imágenes acaban de matar a no sé quién en la frontera de Ucrania. Entonces, Exacto, tienes que verificar que eso no es un archivo, porque imágenes de muertos y de enfrentamientos armados en esa zona hay muchos. Entonces no es fácil, necesitas expertos en metadatos para que rastreen esa imagen, para que entren en los metadatos y lo descifren. Por eso ahí ya la Unión Europea lo tiene, el gobierno británico lo tiene, Estados Unidos lo tiene, se ponen en marcha ya a nivel de instituciones gubernamentales o paragubernamentales mecanismos, organismos para verificar la imagen, porque en estos momentos circula la desinformación con mayor facilidad que nunca, porque todo circula con mayor facilidad, desde los pedidos de Amazon a los que te referías hasta la desinformación. Entonces ese es un peligro que sobre todo quienes trabajamos con la imagen tenemos todos los días, y cuando llegan vídeos así como muy rompedores, presuntamente muy noticiosos, siempre es pero ¿quién manda esto? Entonces el primer test, la primera prueba del 9 es la fuente. Entonces, si llega a través de una agencia internacional, si llega a través de Reuters o de AP, o dices, hombre, si lo manda Reuters, pues, en fin, ellos ya habrán hecho estas comprobaciones, ¿no? Entonces, esa es otra trampa que tiene la calidad de la información hoy en día.
Mikel, planteabas, tenemos que estar a la altura, corremos el riesgo de no estar a la altura, la información se ha convertido también en parte de este espectáculo del fast food. ¿La información internacional puede correr peligro si seguimos ajustando presupuestos y plantillas? La información como la conocemos, nuestra generación de periodistas, que creo que será probablemente distinta a las que vienen, pero bueno, nosotros todavía compartimos algo con lo que han hecho los grandes nombres del periodismo internacional. Un mundo, unas coordenadas, una forma de hacer información. ¿Eso está en peligro hoy? Bueno, lógicamente cuando las empresas empiezan a recortar por las ramas, ¿no? Y nosotros estamos en las ramas, precisamente depende, ¿no? Y en mi caso a 3.000 kilómetros, ¿no? Es una rama ya bastante lejana, pero todavía hay algunos que están más lejos, ¿no? Sí, con los números en la mano, yo, si me fijo, por ejemplo, en la oficina de prensa del gobierno de Israel y preguntas el número de corresponsales que hay hoy o el que había hace 20 años, es menos de la mitad. Eso es evidente, ¿no? Es un dato objetivo. También ocurre que antes, por ejemplo, era necesario tener digamos, los grandes medios estaban acreditados con equipos completos que hoy en día pues, el trabajo se hace con esto, ¿no? Con lo cual pues, no necesitas, o sí necesitas, pero no lo tienes, equipos tan amplios, ¿no? Con lo cual se ha ido reduciendo, sí, cada vez el número de corresponsales es más pequeño. Y en las diferentes ciudades que yo conozco está pasando lo mismo, ¿no? Está pasando lo mismo. ¿Es necesario o no es necesario? Pues no lo sé. No sé qué decirte. ¿Yo qué te voy a decir? Yo te voy a decir que sí, es muy necesario, ¿no? Pero también es verdad que al final son momentos muy puntuales, ¿no? Cuando hay un momento de breaking news, cuando pasa como este verano en Afganistán, entonces los medios sí que no tienen problemas para tirar la casa por la ventana y gastar dinero y hacer coberturas, ¿no? En ese momento, ¿no? En ese momento informativo, y estábamos todos. Ahí te vuelves a juntar con los de siempre, ¿no? Estamos siempre dando vueltas, ¿no? El gran problema es que hemos dejado de cubrir el día después, ¿no? El posconflicto, ¿no? Que es lo que antes, yo tampoco llevo 50 años de carrera, pero yo empecé en 2006 a hacer periodismo internacional, y entonces yo podía estar en Líbano un mes haciendo las consecuencias de una ofensiva y podías ver por dónde iban los tiros, ¿no? Y eso luego te ayudaba mucho a crecer y a informar, ¿no? y a dar a tus lectores, a tus televidentes unas claves para que sepan mejor por dónde va a ir la situación, ¿no? Hoy en día eso ya no hay. Eso se ha acabado, ¿no? Las coberturas cada vez son más cortas. Pero los medios en el momento del breaking siguen gastando dinero y siguen enviando a la gente. Eso no lo estamos viendo en Ucrania estos días, que hay gente trabajando sobre el terreno. El problema es que probablemente antes estaban una semana o 2 semanas y ahora están 2 días. Ana trabaja en un programa de referencia de información internacional en Portada. Cuenta a nuestros espectadores, oyentes, personas que están a través de YouTube, ¿cómo se trabaja en un programa de estos de referencia? Es decir, el trabajo contrarreloj, la necesidad de ir con todas las entrevistas ya pactadas, con, digámoslo así, un horario muy firme, con unos objetivos muy claros, porque no hay que desperdiciar ni un minuto, ¿no? Esto es otra de las realidades que tienen que conocer, cómo es la profesión y cómo se tiene también que adaptar a los límites de nuestra misma profesión. Bueno, yo he llegado en Portada ya en temporada de saldos, ¿no? En la temporada de rebajas, porque un poco, y con eso empalmo con lo que decía Mikel, ¿no? Pues antes, para hacer un reportaje de 40 minutos, que es casi una película, lo preparaban durante meses si hacía falta. Cuando ya lo tenían todo armado, que es como hay que hacerlo, entonces se iban al sitio, cuando ya sabían a qué sitios querían ir, con qué personas querían hablar, y a veces se habían pasado 3 semanas. Nosotros actualmente sobre el terreno no solemos estar más de 9 días para 40 minutos. Previamente, efectivamente, no puedes ir allí y a ver qué hay. Es decir, yo casi toda la trayectoria que tengo es de hacer lo que en inglés llaman las hot news, ¿no? Que son las noticias del momento. Las noticias del momento, pues eso, caes parachutada, que dicen los franceses, ¿no? Caes ahí como en paracaídas, a ver qué pasa, pam, 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 y vas reaccionando. Un reportaje de 40 minutos, no, un reportaje de 40 minutos, por una parte tienes que contar algo que dé para eso, que no aburras a las ovejas, y además ya requiere
entre comillas, una tensión dramática, un desarrollo dramático, porque ya es casi por el metraje una película, ¿no? Con lo cual tienes que arrancar el relato de algún sitio y acabar en otro, o abrir distintas ventanas. Y eso requiere de entrada, previamente, informarte y hacer un trabajo y leerte los más libros posibles, hacer llamadas y videoconferencias, todas las que puedas. En el caso de la televisión, además, cuando ya crees que tienes unos personajes, porque su historia, porque lo que pueden contar y no sé qué, ir a mirar si hay algún YouTube, si tienen Facebook o alguna cosa para ver qué tal se expresan, porque a lo mejor sobre el papel has visto un reportaje en un papel, pero luego resulta que esa persona habla mal, se expresa mal. Luego contactarlos, que ahora, bueno, lo de contactar a la gente ahora, una de las ventajas de la tecnología es que es mucho más fácil, porque lo primero que haces es ponerte en las redes, a ver si está en Facebook, a ver si está en Twitter, a ver dónde está en Instagram, a ver dónde está, y a través de ahí muchas veces te puedes saltar conductos que antes tenías que seguir y que eran más lentos. Y luego, sobre el terreno, lo que siempre suele ocurrir, y eso es importante, que todo periodista no pierda esta noción nunca, siempre, 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 por mucho que te lo hayas preparado, por mucho que creas que tienes el tema, cuando llegas sobre el terreno descubres que lo que tú tenías en la cabeza no es exactamente lo que te encuentras. Y entonces tienes que reaccionar sobre la marcha, porque te das cuenta que algunos enfoques, algunas cosas que tú en la redacción habías previsto, te habías imaginado, pues no son así. Y tienes que cambiar sobre la marcha. Y eso es importantísimo para el oficio. Y me gustaría que también Miquel contara su experiencia, porque si no eres capaz de ver, de reaccionar y decir, pues no, esto no es así, entonces estás haciendo un flaco favor al periodismo. Yo también trabajo en el breaking, o sea, básicamente es muy difícil que yo pueda tener 9 días, 2 días para hacer una historia, es muy difícil. Pero sí, me encuentro con muchos equipos que vienen a Jerusalén a hacer historia y te das cuenta que en la mayoría de casos que yo me he encontrado se resisten a que la realidad les cambie un buen guión, ¿no? El guión pesa mucho porque van con los tiempos muy marcados, ellos saben perfectamente qué tipo de reportaje quieren hacer y la verdad es que mi experiencia es de reportajes que ya estaban hechos, ¿no? antes de salir de casa, ¿no? Y eso cada vez es más habitual. Hablamos de corresponsales, de gente que vive en una ciudad, en un país, y eso aporta una cosa que no aporta el que cae parachutado en un sitio, aporta el contexto, algo que tú has vivido, que vives día a día, que conoces lo que está pasando, que conoces lo que pasaba hace un tiempo, y eso es fundamental, ¿no? No solo caer, como dice Ana, parachutado en un sitio, Miquel, sino conocer. Yo creo que es complementario. Yo estuve 10 años de paracaidista y era una maravilla. Era una maravilla esa sensación de Libia, Egipto, Afganistán, Irak. Y encima llegabas sin tiempo de aterrizar, estabas ya abriendo periódicos, abriendo informativos de radio. Adrenalina. Se te empezaban a sumar seguidores de Twitter a miles, en las redes sociales, en la tele siempre entrabas entre el minuto 1 y el 10. Y eso es, digamos, el impacto y la segregación de adrenalina son incomparables. Para nuestra egoteca es una cosa fundamental, porque una cosa que sí he aprendido en este tiempo es que tenemos unos egos que no entran en este No. Porque al final eso da para otra sesión aparte, luego hacemos otra de los egos. De psiquiatra. Sí, de los egos de los periodistas. Las coberturas, los reportajes son interesantísimos, pero son más si los hacemos nosotros, ¿no? Qué importante es lo de Ucrania, sí, pero joder, a mí realmente yo tengo un auténtico ataque de celos, por ejemplo, ¿no? Yo pude hacer 2014, 2015, hice Crimea y esta vez no he podido ir, ¿no? Entonces sí, es importantísimo, pero no estoy ahí. Entonces, joder, tengo un ataque de celos interno, que lo confieso aquí ante todo el mundo, porque hay que confesarlo, ¿no? Y porque somos así. Los periodistas somos muy celosos y somos muy ególatras, ¿no? Dicho esto,
Estar en Jerusalén, bueno, hemos hablado de París, de Moscú y de Washington, ¿no? Washington. Londres. Londres, como mecas del periodismo. La meca sin duda No, es Jerusalén. pues, o sea, cuando uno, por lo menos mi generación y unas cuantas generaciones antes y unas cuantas generaciones después, cuando uno quería aquello ir a hacer información internacional, era Oriente Próximo. Es la Meca, es verdad. No es ni la Meca ni Medina, menos mal. Es otra cosa, ¿no? Pero sí que para mí ha sido un máster acelerado y es un lugar al que menos mal he llegado con 40 años, ¿no? Porque si llegas con 20 años no quiero ni pensar lo que me puede haber pasado por la cabeza, ¿no? Interesantísimo ver cómo la capacidad que tiene un país como Israel de influenciar en la esfera de Oriente Medio, en la esfera de todo el mundo, muy intenso, pero luego también, en contraste con esa época de paracaidista, yo me he encontrado que al final tienes un trabajo muy parecido al que hacía en una redacción, ¿no? O sea, yo me siento a las mañanas, hago una lectura de prensa del Ayestaranistán, porque yo cubro una zona que va desde Túnez hasta Afganistán. O sea, ¿quién puede cubrir eso? Entonces, claro, yo estoy enganchado, entonces estás todo el día con el Twitter, con los periódicos, pues llamando a uno, llamando a otro, pero al final yo estoy en mi casa, estoy sentado en mi casa. No es como antes, a no ser que me vaya a Gaza o que vaya a hacer un reportaje determinado. Yo he hecho mucho de menos la época del paracaidismo y de hecho cada vez que tengo estos 2 años de pandemia han sido tremendos, ¿no? Por un lado han sido una bendición porque he conocido un Jerusalén para mí, que eso ha sido una oportunidad que yo creo que no, pues como pasó en otros lugares del mundo, pero por otro lado también ha sido terrible porque no me he podido mover, ¿no? Para mí era un hub, yo me movía muchísimo, ¿no? Y ha sido diferente, pero yo creo que las dos figuras, ¿no? La del enviado especial y la del corresponsal, son complementarias. Y una cosa que me ha pasado como corresponsal también, y siguiendo con los celos, es que ahora, joder, que si te viene alguien ahí a trabajar de tu esfera de medios, dices, es como, oye, que esta es mi huerta, ¿no? Y aquí mando yo. Y esa es una sensación que, claro, cuando tú eres paracaidista, no, porque tú vas al momento, vas a tus 5 o 7 días y te vas, ¿no? Eso que se lo digan a Ana de cuando aterrizábamos en Washington, tropecientos claro, de la tele. Aterrizas ahí, pero ella es la faraona ahí, es la jefa, ¿no? Ella era la boss, que para eso es boss. No sé si compartes esa doble visión, ¿no? Del paracaidismo, es importante. Sí, no, a mí me completamente. Es más, hay corresponsalías y la tuya es una de ellas donde la actualidad te obliga a hacer las dos cosas, a combinar las dos cosas. Ahora esta es una época un poquito más tranquilas, pero estoy pensando en las épocas de atentados, las épocas que ha habido guerras recientes, con lo cual tienes que hacer las dos cosas. ¿Qué ofrece un corresponsal que no ofrece un enviado especial y que no ofrece una redacción? Porque hoy, por ejemplo, ya hay muchos medios, y por ahí va tu pregunta, hay muchos medios que se plantean, pues si ya con Internet lo tenemos todo, tenemos la información, podemos ver, nos llegan las imágenes. Es algo muy osado, ¿no? Creer que comprendes el mundo desde un ordenador. Vemos los medios del lugar si entendemos el idioma. Entonces, ¿para qué necesitamos gastar el dineral que supone, sobre todo para televisión? Porque para las televisiones que todavía trabajamos con infraestructura, porque tenemos que estar disponibles las 24 horas, porque tenemos que dar servicio no solo a la primera cadena, no solo a los telediarios, sino a los 17 centros territoriales, a la radio si no hay corresponsal o el corresponsal no puede de la radio, con sus múltiples canales. Televisión Española tiene oficinas chiquititas, pero tiene oficinas, con lo cual tienes que pagar un alquiler, tienes que contratar mínimo personal, un par de personas, o en algunos sitios solo una, cada vez se contrata menos, por supuesto. Entonces dices, ¿para qué ese gasto? ¿Para qué ese gasto cuando ya tenemos toda la información? De entrada, hay una cosa que nada te lo transmite, el olor. No. O sea, se puede hacer mucha broma con lo de la radio con olores, pero el olor no. Entonces, o la congoja que te producen determinados silencios. Entrar en un sitio aglomerado, lleno, a rebosar de gente y, como se dice, oír el vuelo de una mosca. Eso no te lo da una agencia, eso no te lo da una transmisión. Pero si eres un buen periodista y estás allí, lo captas y lo tienes que saber transmitir. El corresponsal que da, además
de ese hecho presencial. Como decía Alejandra, te da el contexto. Las cosas no pasan porque sí. Las cosas no pasan porque sí. Por raro que nos parezca, todo es el final de una secuencia o parte de una secuencia. Entonces, cuando vives en el sitio, porque vives allí, porque si te interesa mínimamente tu trabajo, intentas zambullirte, entender la historia, entender la sociedad y entender por qué aquí les da a todos, estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué de la pena de muerte? O sea, no me interesa si están a favor o en contra, el por qué está tan arraigada la pena de muerte. Eso es a mí lo que me interesa, para que cuando tenga que contarlo les diga, vale, ya sabemos que en Europa la mayoría estamos en contra, todo lo que tú quieras, y que consideramos que es una salvajada, lo que tú quieras, pero aquí está tan arraigado por esta serie de razones, ¿no? Y eso te lo da el estar allí. Es decir, ojo, los americanos, de nuevo, ¿no? En Estados Unidos, obesos. Claro, pero tú no tienes la dimensión de esa obesidad hasta que te mueves y realmente tienes la sensación de que se te corta el estómago ante determinadas obesidades. Y hasta que te das cuenta de que quitando las ciudades grandes, importantes, cosmopolitas, más o menos progres y más o menos de un estatus social alto, es muy difícil en Estados Unidos encontrar fruta o verdura para comer. Todo es comida porquería, todos son precocinados. Entonces eso, si tú caes ahí, estás 3 días, no te empapas de eso, no te das cuenta. Te das cuenta de cuál es el problema de la obesidad cuando ves los hábitos alimenticios. Estoy poniendo cosas de la vida cotidiana, pero que te ayudan a entender. Y eso, cuando vas de enviado especial, no lo captas. Esas pequeñas cosas no las captas. Y, por ejemplo, ahora, en la crisis que supongo que saldrá de Rusia y Ucrania, vivir en Rusia, vivir en esa zona, te ayuda a entender su mentalidad en la medida en que se puede entender y saber que Ucrania jamás será para los rusos y, sobre todo, jamás será para un dirigente ruso un país soberano más. En este caso, nos está faltando esta clave, ¿no? Saber por qué Rusia piensa como piensa, ¿no? En la cobertura hoy, en lo que todos estamos viendo y escuchando y leyendo. Lo que te aporta el haber vivido allí, el haber leído y el haberte metido en su mentalidad es algo que Putin lo ha escrito muchas veces, pero como estamos ante la duda de qué es demagogia, qué es, como se dice ahora, postureo y qué es realidad, pues te quedas ahí, ves ahí un discurso larguísimo, un artículo de prensa larguísimo y dices, ¿dónde va este hombre? Para Rusia, Ucrania, Kiev es la cuna. Es como Covadonga para los españoles que sientan la identidad española y cristiana muy profundamente. Es Covadonga. Entonces, además, en Ucrania, todos los países cuando te acercas son complejísimos. O sea, eso de que esto solo pasa en España, esto solo pasa en España, qué raritos somos, no. Todos los países son complejísimos y tienen sus cosas. Ucrania, de hecho, la sociedad, son 2 bloques de sociedad distintos. Una que es la que está en Occidente, más cerca de Occidente, de Polonia, que tiene su propia lengua, el ucraniano, que es mayoritariamente de religión católica. El este, que es rusófono, vinculado a Rusia y de religión ortodoxa. Es decir, ya hay una parte de la población que se siente mucho más vinculada con la tradición, con la religión, con la lengua, con todo ruso, que con Ucrania y Europa occidental. Y luego, para Rusia, es que eso es parte de Rusia, parte del alma rusa. Y la psicología, la personalidad rusa, eslava en general, pero rusa en particular, tiene una parte de mitología muy impregnada, muy impregnada. Entonces, renunciar a eso, ¿esto quiere decir que le tenemos que dar la razón a Putin? No,
Esto sirve para entender qué pasa por su cabeza. Claro, pero para entender bien lo que ocurre en el mundo hay que comprender las dos partes. Y sin embargo estamos supuesto. viviendo una suerte de polarización, todos militamos en un bloque, pero en la política nacional y también en la internacional. Y esto acaba también secuestrando nuestras propias percepciones de cómo funciona el mundo. Y no se puede entender la aversión, el pánico y las ganas de abrazarse a Occidente, a la OTAN, a lo que sea, de una parte importante de Ucrania, si no se tiene en cuenta la hambruna que provocó Stalin, que mató a millones de ucranianos que se dedicó. Entonces, que solo es comparable con la gran hambruna de los irlandeses del siglo XIX. Entonces, son cuestiones que afectan directamente al sentir más profundo y a los sentimientos más profundos y a los desastres, las tragedias más recientes que han pasado, y todo eso forma un magma en el que además entra la estrategia y el gas. Y hay que recordar que los europeos somos muy chulos, es maravilloso, todos los americanos quieren venir a Europa de vacaciones porque somos muy sofisticados, tenemos mucha historia, nadie nos compite con nosotros en monumentos, pero no tenemos fuentes energéticas propias. Ahí, ahora que hablabas de la polarización... Ahora que hable Íñigo, Miquel un rato, porque yo he monopolizado no, aquí hombre, media hora de... Es carrerilla, Ana, vamos, y esto Ya está, es ahora no parar. todo para Miquel. Cuando hablabais de las estancias largas en los sitios, ¿hay peligro de... No sé cómo decirlo, de perder un poco la perspectiva, de confundirse un poco con el ambiente, con el país donde vives, con, no sé, si mucho tiempo alejado de España puede hacerte un poco perder la perspectiva o no tener la misma perspectiva que tus jefes cuando te llaman para pedirte una crónica, que esto... Ana y yo, que somos editora y corresponsal, nos ha pasado muchas veces, que de repente aquí tienes una idea de lo que has visto, has leído o tal, y además, para nada, esto no es así, no sé, ¿lo vivís? No, yo creo que es importante estar muy conectado con tu audiencia, ¿no? Y eso es una cosa que, por ejemplo, ahora con las redes lo consigues, yo creo, mucho más que antes. ¿Más fácil ahora? Sí, es más fácil. Y, bueno, yo también en la época de enviado especial, una de las cosas buenas era esa, ¿no? Que estabas constantemente yendo y viniendo. Yo era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tenías dos caras, una era aquí en el pueblo con mi mujer, los niños, tal, y la otra era, pum, salías. Pero a su vez, esas idas y venidas te hacía que no perdieras un poco las coordenadas, ¿no? Porque cuando sí estás mucho tiempo en un sitio, y a mí me pasó en el año y medio que me tiré en Jerusalén metido por el COVID, al final te parece que tu historia en el barrio de Seyarrah, con los desalojos, te parece que ese es el tema, o sea, y cuando te das cuenta que ese tema no entra ni en el 45 de un informativo, dices, no puede ser, no me hacen caso, no tienen ni idea, qué poca sensibilidad, no se informan. No, lo que pasa es que aquí hay otros 200 temas que están por delante. Y eso sí que te ayuda mucho cuando vas yendo y viniendo a los sitios, ¿no? O, no sé, compañeros que hacen apuestas suicidas, ¿no? En el año 2011, el año de las primaveras árabes, pues conozco a algunos compañeros que se la jugaron y se fueron a Afganistán. Sí, fabuloso, o sea, es apasionante lo que pasa en Afganistán, pero es que en el año 2011 cayeron los regímenes de Egipto, de Libia, de Túnez, de Siria, entonces el sitio no está en Afganistán, ¿no? Pero por eso yo creo que es muy importante saber, a la hora de tomar las decisiones, dos cosas, ¿no? Una es un poco ver por dónde va la agenda, pero por otro lado no perder nunca de vista quién es tu audiencia, ¿no? Y qué temas hay también en el país para el que tú estás informando, ¿no? En el caso nuestro, además, yo no trabajo para un medio especializado, yo ya trabajo para lo que se llama un medio generalista, con lo cual, y además las crónicas suelen durar como mucho minuto y medio, como mucho, si tienes muy buena imagen y una historia muy potente. Donde la voz, por lo tanto el texto, es lo que menos impacta al espectador. Lo que más impacta es la imagen, con lo cual tienes que reprimirte, tienes que recortar tu texto, lo que tú dices con la voz, porque lo que se va a llevar la atención del espectador es la imagen, con lo cual tienes que poner tu texto, la historia que quieras contar, supeditada a la imagen, o buscarte la imagen para poder contar eso que te parece tan interesante. Y entonces, cuando llevas mucho tiempo, que es a donde voy,
Claro, tú ya sabes mucho de eso. No sabes mucho comparado con cuando llegaste. Y entonces puedes correr el peligro de entrar en unos matices que cuando la crónica se emite te digan, vale, sí, tú estás muy puesta en esto, pero ¿qué me estás contando? Entonces, entre ser muy superficial y que el que sabe de qué va lo que estás contando diga, esta tipa no se entera, menuda superficialidad, esta tipa no se entera, entre eso, eso, y el entrar en unas minucias, en unos matices que quien no está familiarizado con esa información, con ese país, pierde, ahí está el peligro, ¿no? En encontrar ese equilibrio, y no siempre es fácil. Sí, yo me he dado cuenta que después de 20 años en Oriente Medio, todavía a mí me preguntan la pregunta de los suníes, ¿quién es suní, quién es chií? Y dices, joder, lo he explicado, llevo 20 años explicándolo. Claro, cada vez que haces un reportaje sobre la guerra sectaria en Irak, tienes que volver a explicarlo, ¿no? Pero da igual, te volverán a explicar y dices, bueno, pues qué mal, ¿no? Qué mal hago mi trabajo. Bueno, es que lo haces para una audiencia nueva. Exacto, claro, exacto. Por eso cada vez que lo haces lo tienes que volver a... Te piensas que todo el mundo ha visto tu... Pues ese es otro de los temas, ¿no? Todos los defectos que tenemos, o de las peculiaridades de los periodistas. Cuando escribes libros te piensas que todo el mundo se lo ha leído, entonces ya das por hecho que la gente se ha leído tu libro, y cuando haces un reportaje en la tele, dices, bueno, es que he salido en la tele, ¿no? No lo has visto. Y no, pues la gente ha estado viendo YouTube, ¿no? Que es lo que realmente se consume hoy en día. Y luego, con aquí una pelea típica con los editores. Ya sabía yo que iba a salir esto. Con los editores es, como tienes que dar esas claves, porque dices, igual no todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿no? Entonces dicen, 40 segundos de no sé qué en Irlanda del Norte. Dice, a ver, lo que tardo en decir... Protestantes a favor de seguir en el Reino Unido, católicos a favor de segregarse y unirse a la República de Irlanda, ya se han ido los 40 segundos. O sea, para cuando haya simplemente expuesto telegráficamente quién es quién, este es el unionista protestante, este tal, digo, ya se me han ido los 40 segundos. Cuando cuento lo que tengo que contar. Entonces, esos son problemas cotidianos. Sí, sí. Estamos hablando de hacer información. La información no tiene que ser divertida o no tiene por qué ser divertida, ¿no? Tiene que probablemente ser amena para poder llegar mejor, ¿no? Eso son estrategias de comunicación, pero en el fondo no estamos hablando de que una buena información tiene que ser divertida o aburrida. Y sin embargo, en varias de vuestras intervenciones habéis mencionado la palabra impacto, imagen, enganchar. Tenemos el riesgo, quizá, ahora os lo planteo, el riesgo de sustituir la profundidad, el rigor por esa espuma que circula por encima del mar de la información, es decir, que no nos quedemos en la profundidad, sino precisamente que lo que venda es la anécdota, la imagen del YouTube, que acabemos pensando que eso es informar mejor que informar como hemos conocido hasta este momento, Miquel. A mí me parece que hay una gran diferencia entre los formatos, ¿no? Yo vengo de la prensa escrita, que es lo que hago, y lo que me gustaría acabar haciendo es viajar con un cuaderno y un boli. Ni teléfonos, ni cámaras, ni nada, ¿no? Volver al origen. Sí, bueno, es lo que me gusta y donde me siento cómodo, y pues hago televisión por necesidades del guión, pues porque hoy en día tenemos que trabajar en multimedia para poder vivir de esto, ¿no? Y luego me gusta, ¿no? Y hay historias que funcionan mucho mejor en tele que en presa o en radio, bueno, depende, ¿no? Pero yo creo que al final es un tema de formatos, ¿no? Es un tema de formato. A mí me pasa, por ejemplo, que yo cada vez, claro, no tengo las tablas que tenéis los profesionales de la tele, entonces yo me sigo poniendo recto, ¿no? Yo me pongo firme, ¿no? Y aparte que yo, al trabajar con el teléfono, me estoy viendo, que es muy confuso. Entonces, al principio miraba al centro del teléfono cuando la cámara está aquí. Entonces daba una imagen en la tele. ¿Dónde mira este? ¿Dónde mira este? ¿No? Pues está mirando al teléfono al centro, ¿no? Pues salió guapo en la foto, ¿no? Pero la cámara está aquí. Entonces, cuando ya superé eso, lo que yo cuando estoy delante de la cámara soy un poquito televisión RDA, ¿no? Unión Soviética. Pero bueno, es también mi estilo, ¿no? Y ahora pues me encuentro que te piden los editores, pues no, es que tienes que hacer una entradilla andando por un mercado de frutas. Y dices, o sea, ¿para qué? ¿Para que la gente se fije los melones en las sandías? No, yo creo que se fije lo que digo. No que esté pendiente, hostia, que se va a caer. Porque además pasa una cosa, yo trabajo solo, yo no tengo cámara. Entonces yo si tengo que hacerme un stand-up de estos, pues tengo que hacerlo con el palo del selfie, o tengo que hacerlo
que hoy en día se ha democratizado mucho la imagen y se puede hacer, o sea, no es un problema técnico, o sea, se puede hacer para cosas de 40 segundos, cosas de 1 minuto. Hombre, no me pondría a hacer un tema de 40 minutos yo solo, ¿no? Pero para esto se puede hacer. Pero pasa eso, ¿no? Pasa que cada vez te están pidiendo cosas que yo creo que no están o por lo menos no están en mi guión, ¿no? en mi chip. Y al final, pues no las hago. No las hago, no las haces y entonces te das cuenta que hay determinados editores que no te piden. Porque dices, joder, este al final siempre hace lo mismo, ¿no? Es que tu reflexión, tu invitación a la reflexión tiene que ver con la primerísima pregunta que hacía Alejandra y la respuesta que yo daba. Es la precariedad económica. Entonces, hoy en día forma parte de la precariedad económica la libertad de información, o mejor dicho, el derecho a la información, el derecho a la buena información que se supone que tenemos todos por el hecho de ser ciudadanos, en democracia, que tenemos derecho a una buena información, está en peligro también, además de lo que ella decía, está en peligro también porque las empresas, como tienen problemas económicos, además de préstamos, además de subvenciones, buscan mucha audiencia, mucho clickbait las webs, mucho público. Y entonces, pues contar los entresijos geoestratégicos y energéticos del conflicto entre Ucrania y Rusia, eso le da clickbaits y le da lectores al Financial Times, al New York Times, al Wall Street Journal, el FAZ, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, y poco más, ya la BBC. En el resto, no. Con lo cual te dicen, por ejemplo, en Internacional, la frase más oída en una redacción es que Internacional no vende, es que Internacional no interesa. Entonces, ese es el peligro que tenemos ahora. El peligro es que las empresas buscan el impacto, buscan, o a veces te hacen, no, pero vuelve a hacer esta crónica, no hay nada nuevo. No, claro, pero es que no podemos tener lo mismo en la web todo el rato, o no podemos tener en el 24 horas todo el rato. Y bueno, no sé, hay periódicos presuntamente serios de este país que tú vas a la web y no hay día en el que no haya presuntas informaciones, titulares de esos que tienen que ver o con el sexo, o con adelgazar, o con no sé qué. Dices, ¿qué tiene que ver esto con la información para estar en portada de un periódico de información general? Entonces, buena parte de la frivolidad es una por la falta de medios y luego buscada, adrede, para, suponen, levantar la audiencia y conseguir muchos clickbaits en la web. Habéis hablado, Ana, de Irlanda del Norte, y Miquel de Afganistán. Los dos habéis vuelto recientemente a dos lugares en los que habéis estado previamente cubriendo lo que pasaba allí. ¿Cómo es volver a un sitio que ya conoces, que te manejas, que sabes lo que había pasado antes? ¿Cómo es volver a un sitio así? En mi caso, yo siempre trato de volver. Yo vuelvo mucho, ¿no? Y te das cuenta, sobre todo en Oriente Medio, que hay mucho periodismo de Kleenex, ¿no? Que la gente va, hace la cobertura, lo deja y sabe que no va a volver más, ¿no? En el caso de Afganistán, yo estuve desde el año 2011 hasta el año 2022 intentando colocar coberturas y la respuesta siempre es la misma. ¿Qué vas a hacer en Afganistán? O sea, que si aquello ya está, aquello no interesa a nadie, aquello no... Y de repente, ¡boom! ¿No? Cuando acaban las negociaciones de Doha, porque esto es una cosa que estaba negociado y pactado, esto no ha sido, si tú seguías el tema, los americanos y los talibanes llevaban 2 años negociando en Doha, y cuando acaban esas negociaciones, se llega a un acuerdo, los talibanes quieren su acuerdo, dicen, bueno, aquí hay una fecha, aquí hay unos plazos, estaba escrito, o sea, no, y entonces de repente interesa Afganistán, ¿no? Y yo lo primero me dio mucha rabia, decir, joder, todo este tiempo que a nadie ha dado un duro por Afganistán y ahora había que ir a toda marcha, a toda prisa, costase lo que costase. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando en estos momentos de breaking también todo cuesta 3 veces más o 4 veces más y tienes que conseguir permisos de forma acelerada, pagar aquí, pagar allá. O sea, lo que no has invertido en 11 años
luego lo tienes que invertir en una semana para, encima tienes que llegar pronto y te tienes que jugar el tipo, porque en el caso de los españoles además pasa una cosa curiosa, ¿no? En esta cobertura de Afganistán, que así como cuando empezaron las evacuaciones del aeropuerto de Kabul, aquellas imágenes espantosas, ¿no? De miles y miles de afganos intentando salir, cayéndose de los aviones de Estados Unidos, pues el ejército de Francia, el ejército de Italia, el ejército de Estados Unidos, del Reino Unido, los aviones iban vacíos y volvían con gente. Entonces hablaron con los medios de sus países y los medios fueron. Con los militares iban, cubrían y por supuesto no quitaban sitio a los afganos luego para volver. O sea, pero los aviones iban vacíos. En el caso de España no se consideraba que era muy peligroso. No hubo manera. Entonces, nosotros tuvimos que entrar de una forma pues, como muy española, ¿no? Atravesamos en coche Nangarhar, que es la provincia que está bajo control del grupo yihadista Estado Islámico. El equipo de televisión españa pasó exactamente por lo mismo. Juntos, ¿no? Sí, bueno, iba Luis Pérez, Luisito, ¿no? Sí, venían y íbamos ahí y tú ibas en coche y pensabas, pero ¿por qué otra vez nosotros? ¿No? ¿Por qué nos toca a nosotros? Y encima es una carretera de infausto recuerdo sobre todo para la prensa española, ¿no? Pero bueno, al final regresar, yo creo que es muy importante volver a los sitios y sobre todo también que el telespectador o el lector o la gente que te está viendo en la radio diga, joder, es que ahí estarán, y ya me he hablado más veces de esto, no es la primera vez que este tío está hablando de Afganistán, ¿no? Y luego, claro, cuando llegas sobre el terreno te das cuenta que han cambiado mucho las cosas en ese tiempo, pero sigues conservando pues, una red de contactos que en el caso de Afganistán se había esfumado porque todos nuestros contactos se habían ido por el aeropuerto o estaban en las fronteras esperando a escaparse, pero siempre yo creo que tienes la posibilidad de comenzar a trabajar desde el minuto cero, porque ya lo conoces, ¿no? Que es algo que cuando vas a un sitio totalmente nuevo no tienes que empezar. Entonces, a mí me ayudó mucho, ¿no? el hecho de haber estado antes. Pues yo te diría que es como las personas. La diferencia entre conocer a alguien ahora o conocer a esa persona desde hace 15 años o desde que ibais al colegio juntos. Evidentemente, tú no hablas igual y tú no tienes el mismo conocimiento de alguien con quien fuiste a la escuela y aunque luego no te hayas estado viendo siempre, pero luego te enteraste que no sé qué y coincidisteis en un curso en el instituto y luego resultó que se casó no sé quién y que como tal os invitaron a la boda y volvisteis a coincidir. Pues lo mismo pasa con las zonas, ¿no? Y bueno, en mi caso, como todos los periodistas, además de tener un ego descomunal que no entra aquí, todos estamos un poco mal de aquí, y estamos un poco enfermos, pues yo muchas veces vuelvo de vacaciones, porque digo, es que hace mucho que no voy, y no veo cómo está, y entonces voy de vacaciones. Y además de las ventajas profesionales obvias que tiene el regresar a los sitios, también es muy reconfortante, salvo que sean sitios muy duros, también es muy reconfortante personalmente, porque y tú que has estado en sitios muy duros, estableces vínculos emocionales. O sea, en cada sitio en el que has estado una temporadita, en cada sitio al que has ido y te has volcado ahí en informar, en conocer a la gente, en hablar con la gente, en que te cuenten, en escuchar, en crear cierta empatía, cierta confianza, se te queda ahí un vínculo emocional que a lo mejor dices, yo no quiero volver a vivir en Rusia, pero yo siento afecto, me siento ligada emocionalmente a ese país. Y cada vez que vuelves hay algo emocional que se vuelve a despertar, con lo cual es una relación enriquecedora para el periodista y para el fin último del periodismo, que es el público, y luego también una recompensa personal. Siempre tienes una manera de medir el frío, ¿no? Que eso te acompañará. Es decir, cuando la gente se queja aquí de frío y dice, no, ya estuve en Moscú en febrero y ya sé lo que es el frío. Bueno, yo, paréntesis, yo que soy de Barcelona, soy del Mediterráneo, y soy muy mediterránea, quienes me conocen lo saben, si me llegan a decir que un día abriría un congelador y notaría calor... No. Porque te habías dejado un ventanuco así de la cocina abierto al mediodía y cuando volvías por la noche estaba la cocina a -23. Entonces, claro,
abres el congelador a -7 y dices, Fantástico. Qué confortable. Bueno, tenemos 3 preguntas que nos han ido llegando a través del correo electrónico y a través del YouTube. Tenemos 10 minutos más o menos, así que os pido concreción. La primera de las cuestiones, a los dos. Ana dice, ha estado o ha sido corresponsal en 3 núcleos de poder importantísimos y Mikel en otro. ¿Dónde hay que estar hoy para que nuestros oyentes, lectores y espectadoras comprendan el mundo? en varias partes. Mikel. En Pekín para empezar. Sí, ¿no? Vamos a elegir uno. Además de Washington. ¿Te atreverías a plantear, si no es Jerusalén, Sí, vamos, yo estoy abierto. Que sea importante si para alguien comprender el quiere mundo. enviarme a algún sitio, estoy dispuesto a... escucho ofertas. No tengo... No, a mí, lo mío fue una decisión personal, ¿no? Al final yo buscaba una ciudad segura y me parecía la ciudad más segura del mundo para vivir, sobre todo en Oriente Medio. Y aparte de interesante, ¿no? Muy interesante. Pero yo creo que hoy en día, teniendo en cuenta también los intereses de la audiencia o lo que puedes aportar desde el extranjero en España, las plazas que más trabajan son Bruselas y Estados Unidos, ¿no? Son las 2 plazas que más o menos todos los días, como editores, pues sí o sí, están en las noticias, ¿no? Luego ya el resto pues puedes tener más o menos, ¿no? Una cosa que me llama la atención, por ejemplo, en los medios israelíes es que ellos que realmente, bueno, con Jerusalén como centro del mundo, no tienen apenas corresponsales. Sus corresponsales tienen corresponsales en las diferentes comunidades de ultraortodoxos, de judíos ultraortodoxos, ¿no? Que son también satélites y mundos diferentes, ¿no? Pero muchas veces me planteo eso, ¿no? Entonces, la cantidad de corresponsales de todo el mundo que hemos pasado por allí y luego ellos no tienen corresponsales fuera, ¿no? Como esa dicotomía. Todavía no tenemos claro en qué mundo estamos. Ya no es bipolar, ya no sabemos si es multipolar, si es directamente en red, pero en cualquier caso ya no es bipolar, ya no hay bastante con Moscú y Washington. Pekín, sin duda, es la clave de muchas de las cosas que en Europa en general y sobre todo, muy en particular en España, estamos olvidando, estamos infravalorando el no seguir más directamente lo que está pasando en China en particular y en general en Asia. No, y en África. África es otro agujero negro informativo. ¿Qué pasa en África? O sea, no hay... Está China. Sí. Bueno, pero en China al menos hay algo, pero es que en África no hay... No, que China está entrando en África. O sea, que lo que era poscolonialismo europeo y luego americano, ahora es territorio... Es un agujero negro, ¿eh? Que África efectivamente Sí, es un agujero, no hay... Más preguntas. Jesús Lozano Fuentes plantea, ¿qué grado de libertad, esto os va a gustar mucho, tiene un corresponsal cuando es fiel a sus principios y sus crónicas chocan, no son aprobadas por sus jefes o grupos empresariales? Se caen porque no hay tiempo Yo trabajo con y no te renuevan el contrato. Es la realpolitik de la información, ¿no? En mi caso trabajo con una enorme transversalidad, con grupos que son ideológicamente dispares, ¿no? Y realmente al trabajar a 3.000 kilómetros y sobre temas alejados, yo hasta ahora no he tenido conflictos editoriales, digamos, serios, ¿no? No he tenido... Hasta ahora, toco madera. No, yo tengo que decir que conflictos de estos fuertes como corresponsal he tenido pocos. Pero he tenido muchos conflictos por lo que decía ella, por la preconcepción, y voy a poner un caso en concreto. Yo creo que quitando a Australia y Gran Bretaña y Suecia por razones obvias, porque eran los 3 países implicados en el caso Assange, ningún otro país ha seguido tan de cerca informativamente el caso Assange como España. O sea, en la primera vista, ¿yo qué hice? Desde la primera vista hasta el Tribunal Supremo, en la primera vista estábamos todos. Tuvieron que hacer, como con el 14M aquí, ¿no? Hacer un pabellón especial, llevar fuera el juicio para que cupiese toda la prensa. Ya, cuando llegó el tercer recurso, solo estaba un australiano, algunos británicos y ya ni suecos. Y al final ya estaban solo 4 británicos y la de Televisión Española. Y entonces había como una cosa, y entonces manifestación de Assange. Y me acuerdo que una vez
Dije, ya, pero es que aquí, de verdad, que es que pasan olímpicamente, que es que aquí el Guardian ha cortado con él, que no sé qué, no sé cuántos, que haya una manifestación y al final un día, me acuerdo que fui, había exactamente 12 personas delante de la Embajada de Suecia y le dije al cámara, por favor, hazlo. Dice, pero si son 12, digo, no, no, ya, es que lo voy a mandar para que diga, son 12, ¿hago la crónica o no? Entonces, eso sí son conflictos que hay, ¿no? Que a veces, y también me ha pasado a mí, he sido víctima de las redes, ¿eh? Me acuerdo cuando las primaveras árabes, estaba en Londres, oh, en Twitter tal, no sé, que poco menos que van a quemar la casa del hijo de Gaddafi. Vete para la casa del hijo de Gaddafi, que no sé qué. Y no aparece nadie. Y dices, oye, que sí, que en Twitter estaba como que esta tarde quemaban la casa del hijo de Gaddafi, pero aquí no ha aparecido nadie. Esta es una pregunta para Miquel. ¿Ha virado los focos de información internacional o la tendencia de las noticias por la situación cada vez más generalizada de que los corresponsales sean freelance o por cuenta propia? Es decir, ¿los freelance introducen cambios en la agenda? Hombre, yo creo que introducen un nivel, al final, yo creo que la gente que está leyendo tu crónica o me está viendo a mí en la tele no sabe si tengo un contrato blindado o si no lo tengo, no lo sabe, ¿no? Pero sí es verdad que, o mi experiencia de trabajar hoy en día hay una diferencia muy fuerte entre corresponsales, que es entre los corresponsales que tienen los gastos pagados y los que trabajamos para pagar los gastos, ¿no? Es una cosa, y claro, pero la audiencia no lo sabe. Entonces tú vas aquí, premios de periodismo, no sé cuántos, y dices, joder, tú ves, es que son dos mundos absolutamente diferentes, no tienen nada que ver, ¿no? Y dices tú, joder, esto está avanzando así, ¿no? Lo que sí yo creo que al haber más freelance y al haber más gente también, se ofrecen muchos más temas que antes. O sea, porque estás forzado. Tú al final, yo si salgo en la tele cobro, si no, no cobro. Entonces yo mañana y tarde ofrezco temas, pero sí o sí, nieve, haga lluvia o sea domingo, sea sábado, a mí me da igual. Si hay temas, los ofrezco. Porque al final dependes de eso, ¿no? Y como yo, un montón de compañeros. Y a mí eso me parece que sí que le da salud también o sea, hay como más, yo veo entre nosotros también, ¿no? Vas compartiendo temas, la gente dice, mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, ¿no? Y muchas veces sí que ves también mucha gente muy acomodada, ¿no? Dices, bueno, pues que joder, depende con qué compañeros hables, están hablando más de los problemas de su empresa, de los turnos de vacaciones y tal, y dices, ¿pero qué me están contando a mí? O sea, ya vale, ¿no? Y luego en España también hemos sido mucho de ir con la pegatina de tu medio en la frente, ¿no? Eso se ha ido acabando cuando han ido empeorando las condiciones, ¿no? Esa fidelidad ha dependido durante mucho tiempo de las buenas condiciones que tenía la gente, ¿no? Eso ya no hay. Nos quedan 3 minutos, así que me gustaría pediros a los dos, a los que seguro que hay algunos, estudiantes de periodismo que nos estén viendo, aquí o por las redes, ¿qué les diríais para que se animen a hacer información internacional? Que lo decía Ana y lo decías tú, Miquel, a veces, que parece una información como a veces sesuda o difícil. ¿Qué les diríais para que se animaran a ser corresponsal, freelance, yo qué sé, lo que sea, parachutista? De entrada que se lo piensen bien, si quieren ser periodistas. ¿Periodistas en general? Lo digo muy en serio, lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio y cuando a veces hablo con estudiantes en facultades se lo digo. Digo, pensároslo bien, porque si hay otra cosa que os motiva también y es que dudo entre... iros a lo otro. Esta es una industria en crisis. Ahora, si te gusta, te da muchísimas satisfacciones. Entonces lo que les diría es, pues prepárate, habla y entonces en todo, no solo en periodismo, en todo, en cualquier espacio laboral, encontrará trabajo quien aporte algo añadido, un valor añadido. Entonces de entrada le diría, estudia chino, estudia árabe, estudia ruso, es decir, intenta tener algo o que nadie más tiene o que muy pocos tienen. Intenta quitarte la competencia teniendo tú un activo, algo que va a ser difícil que alguien más tenga. ¿Y tú, Miquel? ¿Eres de primas como Ana? Yo al revés, para mí, yo me siento un afortunado. Me siento un afortunado, pero...
No, si yo soy... y el Yo hecho por eso de- yo lo digo desde el privilegio de haberme podido dedicar a esto, pero es que... Yo no paré hasta que conseguí que mi mujer lo entendiera, ¿no? Que la forma de vida que teníamos, ¿no? Y quería que viniera, ¿no? Conmigo también Entonces nos fuimos todos, cambiamos Izarraitz por el Monte de los Olivos y realmente al día de hoy todavía no se ha arrepentido, todavía no me ha dejado, ¿no? Estamos felices. Pero yo creo que las nuevas generaciones, a la gente que veo llegar, está mucho más preparada que nosotros, a nivel de idiomas, a nivel de másters, de títulos y demás, mucho más. Y además, la mayoría son nativos digitales, que nosotros no controlamos. Nosotros somos absolutamente... nos hemos adaptado a esas nuevas redes, por lo tanto, nos llevan mucha ventaja, ¿no? El gran problema que tienen son las puñeteras condiciones. Pero al final, como decía Ana, yo para ser periodista primero estuve 4 años conduciendo una carretilla en la Volkswagen. Y muy bien. Y ahí me di cuenta que en mi vida iba a trabajar en una empresa, ¿no? Que no era lo mío. Pero siempre el periodismo, por desgracia, al comienzo, y yo no pude hacer prácticas, por ejemplo, porque no me las pagaban. Ya estaba fuera de mi casa, ¿no? Entonces, yo me tomé también el periodismo al principio como algo... O sea, yo hice mi carrera, acabé mis estudios, pero era algo complementario, ¿no? Es decir, yo tenía un trabajo que me daba de comer y después empleaba todo mi tiempo libre y todo mi dinero en el periodismo, ¿no? Y luego, pues, por razones de la vida, fue girando y me cayó una guerra encima en Líbano en 2006 y aquí sigo, ¿no? Porque no había nadie más ahí. Pero al final yo creo que la formación es imprescindible, pero también tener un soporte, ¿no? Tener una mínima base económica que te permita vivir, ¿no? Que es lo que hoy en día, con las condiciones que se dan desde el comienzo, no puedes. Pues Miquel, Ana, se nos acaba el tiempo, es que estaríamos, bueno, no sé ustedes, pero bueno, estaríamos aquí otra hora más, ¿no? Es que se nos ha quedado en el tintero la mitad de lo que traíamos preparado. Ha sido una delicia escucharos, una gozada teneros con nosotros hoy aquí en la Fundación Marc y hablando de este tema que yo creo, Íñigo, ¿no? Que no, bueno, no sé, a nosotros nos entusiasma y yo creo que a todos los que están aquí también, ¿no? Sí, sí, me gustan estos periodistas, ¿eh? Así que gracias por venir, Gracias, por venir a la gracias por la Fundación. invitación y gracias al público por llenar la sala. Muchísimas gracias. Y a los que están en el otro lado, ¿eh? Ya, sí. Gracias.